Hemos dado lectura a la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10, versículo 40, que dice de esta manera: Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Amén. Amén. Y a través de este pasaje de las Escrituras vamos a hablar de la preocupación, que es algo muy importante. Amén. ¿Cuánto pueden dar un fuerte gloria a Dios? Gloria a Dios. Vamos a hablar en este día de la preocupación. Amén. Dice que, yendo el Señor de camino, unos versículos antes, en el versículo 38, dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y, acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Amén. Y vamos a hablar en este día de eso, de la preocupación. Por eso es necesario que entendamos realmente qué significa preocupación, qué significa la palabra preocupar. En el original griego, esa palabra preocupar tiene dos significados. Uno es afanarse, estar ansioso de antemano, obsesionado, perturbado. Ese es uno de los significados. Afanarse, estar ansioso de antemano, obsesionado, perturbado. Y el otro significado es tener un diligente cuidado. Amén. El primer significado es afanarse, estar ansioso de antemano, obsesionado, perturbado. Y el segundo significado es tener un diligente cuidado. Y es importante que entendamos bien el significado de esta palabra. Aún en el diccionario secular tiene dos significados. El primero es intranquilidad, inquietud o temor que produce alguna cosa. Y el segundo es lo que provoca interés o atención. Vemos que tienen un significado positivo y otro negativo, pero es la misma palabra. Amén. Y es necesario que nosotros entendamos bien que esta palabra preocupar está compuesta por un lado por lo que es la ansiedad y por otro lado lo que es el cuidado. Por eso que es necesario, para entender la palabra hoy, para entender el mensaje de hoy, es necesario que comprendamos bien qué significa la palabra preocupar. Y entender que se separa, por un lado, en lo que es la ansiedad, que es ese estado de agitación, de inquietud del ánimo, de angustia, de temor. Y por otro lado, lo que es el cuidado, el guardar, el proteger, el conservar, el poner interés, esmero en la ejecución de algo. Amén. Para que podamos entender el tema de hoy. Ahora, nosotros lo podemos ver, esas dos palabras, esos dos significados de esa palabra preocupar, en un ejemplo sencillo. Por ejemplo, una persona está sin trabajo y está ahí ansioso, inquieto, está turbado porque no tiene trabajo y está preocupado, ansioso e inquieto porque no tiene para darle de comer a su familia. Y se preocupa, está inquieto, ansioso. Pero esa misma persona, después que consigue trabajo, se sigue preocupando por la familia. Pero ya no estando ansioso, inquieto, porque tiene trabajo, pero se sigue preocupando. ¿De qué manera? Siendo diligente, teniendo un diligente cuidado de ese trabajo, porque es parte de seguir preocupándose. Amén. Amén. En ese ejemplo sencillo podemos ver empleado los dos significados de la palabra. Amén. 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 Ahora el Señor acá le decía: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, preocupada estás por muchas cosas. Fíjense qué tremendo, porque el estar ocupada a Marta en esas cosas le hacía hasta querer corregir hasta el Señor. Le dice: ¿no te da cuidado de mi hermana? O sea, ¿no te preocupas porque mi hermana no me ayuda? Porque hablamos de que es tener un cuidado.
Le dice, ¿no te preocupas? Y el Señor que le dijo, estás afanada, turbada, estás preocupada por muchas cosas. Pero dice que la hermana, que María había escogido lo mejor, se estaba preocupando por lo mejor, por oír la palabra, por escuchar la palabra. ¿Sabe cuántas veces, hermano amado, a causa de tener otras preocupaciones, se deja de lado la palabra del Señor? Se deja de lado el venir a los cultos. Se deja de lado el escuchar la palabra del Señor. ¿Cuántas veces uno por ahí está en la casa y ni escucha un mensaje de la palabra de Dios por las ocupaciones, por las preocupaciones que tienen? Cuando lo más importante para nosotros es escuchar la palabra, ese alimento espiritual, lo que nos edifica. Y muchas veces hasta no nos hacemos un tiempo para eso. Muchas veces, ¿cuántas veces se deja de lado por las situaciones, por las cosas, hasta el venir a la casa del Señor? Estamos ahí como Marta, afanados, turbados, preocupados por otras cosas y dejamos de lado la mejor parte, que es lo del Señor, que es la palabra del Señor, que es el consejo de Dios, que es la dirección de Dios. Por eso que muchas veces no se crece, no van siendo edificados, no van creciendo, no se van fortaleciendo y pasan desanimados, desalentados, se estancan, porque dejan de lado la mejor parte, que es la palabra del Señor, que es el consejo de Dios, que es rendirle culto al Señor, que es alabarle, glorificarle al Señor, estar juntos, unidos los hermanos en armonía, que es bueno, delicioso, agradable del Señor. Por causa de las preocupaciones, las demás preocupaciones de las cosas de este mundo, se deja de lado lo más importante. Y nosotros tenemos que estar atentos a eso. Amén. Porque somos hijos de Dios. Amén. Y sabemos que precisamos en este tiempo estar fortalecidos. Estamos en tiempos finales. Y tenemos que prestar atención en qué ponemos nuestra preocupación. Amén. Amén. ¿Cuánto pueden un fuerte gloria a Dios? Gloria a Dios. Ahora, ¿cuántas veces se manifiesta una preocupación, una inquietud, una ansiedad? Y podemos ver hasta en los ejemplos más sencillos. Uno capaz que está llegando tarde a un lugar y está inquieto, está ansioso, porque quizá está llegando tarde. Quizá tiene un turno a tal hora, tiene que estar a tal hora en el trabajo y capaz que está llegando tarde, está inquieto, ansioso, está preocupado. Capaz que tiene que retirar a un chico del colegio y está ahí ansioso, preocupado porque no llega en el horario. ¿Cuántas cosas? Capaz que salió a hacer un mandado y dejó la canilla abierta, está preocupado esperando llegar a la casa para cerrar la canilla. Capaz que para cerrar el gas que dejó abierto. ¿Cuántas cosas que a uno lo tienen muchas veces ansioso, inquieto, con una preocupación? Amén. Muchas veces escuchamos que la persona dice, hasta que no haga tal cosa no voy a estar tranquilo, no voy a estar tranquila. Hasta que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, si no, no voy a estar tranquilo. Porque está preocupado por eso. Y hasta que no realice esa actividad, va a seguir ahí preocupado, ansioso, inquieto. Después que haga eso se va a quedar tranquilo. ¿Cuántas veces pasa eso? Que uno tiene algo pendiente y dice, hasta que no lo haga esto no voy a estar tranquilo. Está ahí y está todo el tiempo pensando. Porque cuando uno está preocupado por algo, tiene la mente puesta en eso y no se puede concentrar en otra cosa. Amén. ¿Amén? Cuando uno está preocupado por algo, tiene la mente en eso y no se puede concentrar en otra cosa. Uno puede estar en el culto y capaz que está pensando en otra cosa. Está preocupado por algo y ya no está en el culto. Está acá físicamente, pero su mente está en otro lado. ¿Cuántas veces pasa eso? Cuando uno está preocupado por algo, la mente la tiene puesta ahí en eso y no se puede concentrar en otra cosa. Por eso nosotros cuando venimos a la casa del Señor tenemos que dejar de lado todo y preocuparnos por absorber la palabra, por escuchar la palabra, por estar atentos, por preparar nuestro corazón Amén. para poder ser edificado. ¿Cuántas veces capaz que viene alguien a decirnos algo y ya quedamos preocupados? Nos trajo una noticia, una novedad y quedamos preocupados ahí. Y quedamos turbados y estamos pensando en eso. Capaz que tenemos que ir al médico. Y estamos ahí preocupados hasta que no esté en el médico, hasta que no me den el resultado, hasta que no está tranquilo, voy a estar ahí preocupado, ansioso, inquieto. Y nosotros tenemos que estar atentos a esas cosas. Enfocarnos en qué nos preocupamos. Amén. En 1 Samuel, en el capítulo 9, habla de que el padre de Saúl, Cis, había perdido unas asnas y lo mandó a Saúl que agarre unos criados y vaya a buscar las asnas. Y ya en el versículo 5 dice, cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, ven, volvámonos, porque quizás mi padre
Abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Él decía, quizá mi padre abandonó la preocupación, ya no se preocupa por las asnas, pero se va a preocupar por nosotros. Amén. Y esto nos sirve como ejemplo a nosotros. ¿Cuántas veces estamos preocupados por algo, pero surge otra cosa y abandonamos esa preocupación y nos preocupamos por esto que parece algo más importante o más grande? O recibimos una noticia o pasa algo y estamos más preocupados por eso que por lo que nos veníamos preocupando. Quizás uno está trabajando ahí, está concentrado en el trabajo, lo que está haciendo, para que salga todo bien y capaz que le mandan un mensaje que pasó algo y ya está inquieto, está preocupado, ni se puede concentrar en el trabajo. Está deseando que termine el horario de irse porque quedó inquieto, quedó preocupado, ansioso por lo que le comentaron. Que a veces llega a pasar de tal manera que le dice al encargado, mira, la verdad, me comunicaron esto. No puedo trabajar, estoy nervioso, me tengo que ir. ¿Por qué? Porque le comunicaron algo, se enteró de algo y se dejó de concentrar en lo que estaba haciendo y puso la preocupación en lo otro. ¿Cuántas veces pasa eso? ¿Cuántas veces que se acuestan los padres de noche y no pueden dormir porque están preocupados por sus hijos? Que salieron, ¿dónde estará? Y capaz que hasta que no llegan y lo ven entrar no pueden dormir. Porque están preocupados. Están ahí inquietos, ansiosos. Están con temor porque no saben qué le puede pasar a su hijo. Y en vez de estar preocupados por descansar, porque quizás el otro día se tienen que levantar, abandonan esa preocupación y se preocupan por el hijo o la hija que salió y no saben a qué hora va a volver. Y están ahí. Y hasta que no la ven entrar por la puerta, no se acuestan, no pueden estar tranquilos. ¿Cuántas veces, cuántos ejemplos podemos ver? Amén. En los matrimonios. ¿Cuántas veces pasa que ven al otro que tiene un comportamiento raro y ya está preocupado? Algo le pasa. Se empieza a preocupar, le puede pasar a la esposa algo le pasa, lo ven raro. Ya no llega como antes. Capaz que se demora al llegar. Capaz que lo ve más tiempo con el celular. Entonces se empieza a preocupar, algo le pasa, capaz que está pensando en otra persona y se empiezan a hacer preguntas. ¿Por qué? Porque lo ven con una actitud rara. Y ya capaz que esa persona, la esposa no se puede concentrar bien en lo que está haciendo, sino que está preocupado en la otra persona que lo ve con una actitud rara. O cuántas veces pasan los hijos. Cuando comienzan a salir a la calle, entran a las drogas y capaz que la madre lo ve raro y está con una actitud, los padres lo ven raro. Y se empiezan a preocupar, ¿qué le estará pasando? Ya está llegando tarde. Viene y habla raro, está raro y ya empiezan a ver que le está pasando algo. ¿Por qué? Porque se preocupan. O cuántas veces pasa que alguien nos va a decir algo. Mirá que luego te tengo que decir algo y capaz que hasta esa persona hasta que no nos dijo lo que nos quería decir, estamos ahí inquietos, ansiosos, no podemos concentrarnos en nada porque estamos esperando que nos digan eso que nos van a decir. Y estamos ahí y no podemos encontrar una tranquilidad. Porque estamos nerviosos de qué me irá a decir, qué me irá a comunicar, qué me irá a contar, qué me irá a preguntar. Ahora nosotros tenemos que ver porque como hijos de Dios tenemos que aprender nosotros a descansar en el Señor. A dejar las preocupaciones, esas preocupaciones que nos hacen estar inquietos, dejárselas al Señor. En Primera de Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En pocas palabras quiso decir, dejando nuestras preocupaciones, esas preocupaciones que nos tienen ansiosos, inquietos, dejémosela al Señor, porque Él se preocupa por nosotros, Él tiene cuidado. Amén. Amén, cuando pueden un fuerte gloria a Dios. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que aprender a descansar en el Señor, a dejarle todas esas inquietudes, esas ansiedades, esas cosas que nos preocupan sobremanera, y aprender a descansar en Él, que Él tiene cuidado de nosotros, que Él se preocupa por nosotros. Amén. Dice, no se dormirá el que te guarda. Él nos guarda, nos protege. Pero nosotros tenemos que aprender a dejar todas esas ansiedades, esas inquietudes, esas cosas que nos preocupan, que nos tienen mal, que nos tienen inquietos, que nos producen muchas veces temor, perturbación. Aprender a dejarla en el Señor, a confiar en Él. Amén. Amén. En Génesis 39, en el versículo 6, hablando de José, que dice que todo lo de Potifar, dice, y dejó todo lo que tenía en mano de José, por Potifar. Dice que dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. O sea,
hablando de Potifar, que dejó todo en manos de José y no se preocupaba de nada, solo del pan que comía, de llevar el pan a la boca, porque estaba confiado. Y así nosotros tenemos que aprender a dejar todo en manos del Señor. Amén. No preocuparnos de nada, sino dejar todo en manos del Señor. Esas cosas que nos producen ansiedad, inquietud. Dejarlas en manos del Señor. Que Él se preocupa de nuestras cosas. Amén. Amén. Ahí en Lucas, en el capítulo 2, en el versículo 29, un poco más adelante donde habíamos leído, dice: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad de estas cosas. Va a buscar el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. O sea, que dice: no os preocupéis de la comida, de la bebida, del vestido. Vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Buscar el reino de Dios y su justicia. Preocupémonos por las cosas de Él. Amén. Abandonemos la preocupación, esas preocupaciones que tenemos. ¿Para qué? Para tomar la preocupación por las cosas del Señor, por la palabra, por ir creciendo la gracia del Señor, por ir desarrollando esa vida que el Señor nos dio, por ir descubriendo lo que el Señor quiere hacer con nuestra vida, por preocuparnos por entender la palabra, por tener comunión con el Señor, y abandonemos esas preocupaciones que nos traen ansiedad, que nos traen inquietud. Nosotros tenemos que ver todo lo que nos produce ansiedad, toda esa preocupación que nos produce ansiedad e inquietud, dejarla en manos del Señor. Pero todas esas preocupaciones que nos transmiten seguridad y responsabilidad, ahí tenemos que ser diligentes en esas cosas. Porque hay preocupaciones que nos producen esa seguridad, nos producen responsabilidad, y en eso tenemos que ser diligentes. Amén, hermanos amados. Aprender a ser diligente en todas esas preocupaciones que vienen a nuestra vida y que nos transmiten esa seguridad, esa responsabilidad, que sabemos que son cosas que nos va delegando el Señor. Amén. En eso sí tenemos que buscar ser diligentes, preocuparnos, para ir creciendo. Pero tenemos que aprender a descansar en el Señor sabiendo que Él tiene control de todas las cosas. Sabiendo que tiene control de todas las cosas. Entonces, ¿qué puede pasar? Que escape a Él. ¿Qué nos puede acontecer que escape al Señor? En el día de ayer me pasó una situación, por eso que me llevó a meditar también en esta palabra, que a la mañana me comunicaron que me tenían que decir algo. Y en el momento sentí una ansiedad, una inquietud, pero ahí en ese mismo momento empecé a orar al Señor y dije: Señor, tú tienes control de todas las cosas. ¿Para qué estar inquieto? ¿Para qué estar ansioso? Cuando llegue el momento me van a comunicar. Me descanso en ti, sea lo que sea. Y ahí sentí una paz y estuve tranquilo. Me descansé en el Señor. Quizá en otra oportunidad estaba ansioso, inquieto, ahí me descansé en el Señor. Señor, lo dejo en tus manos. No va a hacer nada que tú no tengas control, porque tú tienes control de todas las cosas. Y ahí me pude descansar. Por eso que tenemos que aprender a descansarnos en el Señor. Amén. Entregarle a Él todas esas cosas. Por eso dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y tenemos que aprender, hermano, a hacerlo. Amén. Amén. Ahora, ¿cuántas cosas tenemos que preocuparnos nosotros? ¿Cuántas cosas que son de nuestra preocupación? En el hogar. ¿Cuántas cosas? Aquellos que están en el hogar, amén, las esposas, tienen que preocuparse por el cuidado de los hijos, por las cosas que el Señor le va asignando. Tener una preocupación. ¿Cuántas cosas muchas veces tiene que preocupar el esposo? Por el sustento, por el cuidado. Son cosas que tenemos que ver que tenemos nosotros, se nos delegó esa preocupación, esa responsabilidad, se nos confió. La preocupación por los hijos. El preocuparnos para que ellos se alimenten, para que ellos vayan creciendo en el estudio, vayan aprendiendo. ¿Cuántas veces pasa que no se supervisan a los hijos? Capaz que llegan de los colegios y los padres no se preocupan, no los supervisan. No le prestan atención. Quizá tienen la preocupación en otra cosa, pero en eso que es esencial para que el niño vaya creciendo, vaya aprendiendo, no lo hacen. Son preocupaciones que tenemos como padres. ¿En cuántas cosas tenemos que estar atentos nosotros? Estar preocupados.
En el día de ayer escuchaba que una hermana me compartía el testimonio de que su abuela tenía los mismos muebles de hace 40 años atrás. Y yo meditaba de cómo antes compraban un mueble y se preocupaban por cuidarlo. Se preocupaban para que no se raye, para cuidarlo, para mantenerlo. Enseñaban a los hijos a cuidarlo, se preocupaban para que los hijos aprendan a cuidar. Hoy en día compran todo descartable. Hoy en día están todos ahí metidos en el consumismo. Y compran todo descartable. Todos los años tienen que ir cambiando. O cada 2 o 3 años cambiando de mueble y cambiando las cosas. Porque están metidos en el consumismo. Sin embargo, quizás antes compraban algo y lo cuidaban. Se preocupaban por esas cosas. Compraban algo bueno y se preocupaban por cuidarlo. Enseñaban a sus hijos y capaz que pasaban 20, 30 años, 40 años. Y seguían teniendo los mismos muebles, las mismas cosas. ¿Por qué? Porque cuidaban. Porque se preocupaban por eso. Hoy en día se compra todo descartable. ¿Por qué? Porque ya no se preocupan por enseñarle a los hijos a que cuiden. Y hoy capaz que compran algo y el día de mañana vieron otra cosa y ya dejan de lado eso que compraron y capaz que ya te lo tiran o capaz que lo terminan regalando. ¿Por qué? Porque están metidos en el consumismo y no se preocupan por esas cosas. No valoran el esfuerzo que llevó comprar eso. No valoran nada. ¿Por qué? Porque están metidos en el consumismo. Están yendo con la corriente de este mundo. Que todos los días van saliendo cosas nuevas que despiertan a las personas a querer tenerlas, pero nosotros somos hijos de Dios. Y tenemos que preocuparnos por esas cosas. De cuidar, de valorar, de enseñar a nuestros hijos que cuiden, que valoren. Amén. Amén. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas veces las personas no se preocupan hasta por uno mismo? Antes de casarse, quizás para conquistar al esposo, a la esposa, capaz que se arreglaban, se preocupaban por estar bien, pero después que se casan se van dejando de lado. Y por ella no se preocupan, ya no se arreglan, capaz que están así nomás. ¿Por qué? Porque ya se preocupan por otras cosas y abandonan la preocupación por sí mismos, pero eso es algo que nunca hay que dejarlo de lado, hermanos amados. ¿Por qué no buscar estar bien, buscar arreglarse? Amén. Muchas veces pasa que están ahí y se echan al abandono, pero si se llegan a separar, se llegan a divorciar, capaz que después salen y parecen hasta que retroceden 20 años. Se empiezan a arreglar ahí, a producirse, ¿por qué? Porque quieren quizás conquistar a otra persona. Pero el tiempo que estuvieron en su matrimonio no buscaron agradar a su esposo, arreglándose, estando bien, se dejaron estar. Pero si el día de mañana se tienen que separar, ya se empiezan a arreglar y se empiezan a producir ahí y buscar estar bien para llamar la atención de otra persona. Pero ¿por qué no lo hicieron todo el tiempo de su matrimonio? Buscar todo el tiempo llamar la atención de su esposo, de su esposa, para estar bien, para que ese matrimonio vaya creciendo y nunca vaya perdiendo esa esencia. Son cosas a las que tenemos que preocuparnos, hermanos amados. Porque nosotros vemos los ejemplos. Están ahí. Y capaz que ya se dejan de lado, no se preocupan. Pero el día de mañana, si les toca separarse, ya van y se empiezan a arreglar y empiezan a estar bien. ¿Para qué? Para poder conquistar a otra persona. Entonces, ¿por qué no buscar conservar ese matrimonio y buscar estar siempre preocupándose por uno también? Amén. 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 Por eso que tenemos que estar atentos a esas cosas. Ahora el soltero. ¿Cuántas veces los que están solteros están ahí preocupados, ansiosos, inquietos por su esposa, por su esposo? Sin embargo, tienen que aprovechar el tiempo de soltería para estar preocupado, ser diligente en prepararse. Ser diligente en prepararse, no estar con esa preocupación que le produce ansiedad, inquietud, esperando del esposo, esperando de la esposa. Sino eso dejarlo en manos del Señor, echando esa ansiedad del esposo, de la esposa, echando esa ansiedad en las manos del Señor y teniendo la preocupación para prepararse, para ir preparando su corazón, para ir dejando de lado las cosas que nos sirven, para estar pronto, presto, para cuando le llegue el momento de conocer a la persona que Dios tiene para él, poder estar de la manera que Dios quiere, para evitarse el día de mañana problemas, situaciones. Amén. Por eso que tenemos que ver cada uno en la etapa que esté viviendo, irse preocupando por lo que le compete. ¿Cuántas veces pasa que el que está soltero ahí está ansioso, inquieto, ve que no llega más? Que no llega más ese momento. Pero ahí eso hay que dejarlo al Señor. Y está preocupándose por ir moldeando su carácter, su forma de ser. Y preparándose para el día que le toque tener su esposo o su esposa. Amén.
Por eso que en todas estas cosas tenemos que nosotros estar atentos. ¿Cuántas veces se dan conflictos en los hogares, en los matrimonios? Porque uno capaz que está más preocupado por el de afuera que por los de adentro. ¿Cuántas veces? Si no, te preocupas más por tu familia que por nosotros. Te preocupas más por aquellos, te preocupas más por los otros. Son cosas que tenemos que estar atentos. Sí que tenemos que tener una preocupación por todo, velar en oración por toda la familia. Pero a nosotros Dios nos confió un hogar, Dios nos confió un matrimonio, nuestra preocupación tiene que estar centrada ahí. Centrada en lo que Dios nos confió. Amén. ¿Cuántas veces se dan los conflictos en los matrimonios? Porque se preocupan quizás más por la familia, quizás más por los otros y no están al pendiente en la casa. Descuidan, abandonan la preocupación por los de la casa en vez de estar ahí atentos, abandonan la preocupación por preocuparse por los de afuera. Muchas veces siendo cargos responsables de cosas que no nos competen a nosotros. Y eso trae conflicto en los matrimonios, trae problemas. Ahora Dios nos confió un hogar, nos confió un matrimonio. Por esto dejará a su padre y a su madre y serán una sola carne, dice. Y tenemos que tener la preocupación en que vaya creciendo nuestra familia, en que esté bien nuestra familia, en que vaya siendo edificada nuestra familia. Sí, si está en nuestra casa, ayudar a otros a hacerlo, pero no dejar de preocuparnos por nuestra familia, no sacar el foco de nuestro hogar, de nuestra familia, para ir a hacerlo con otros. Porque eso no va a ser de edificación, no va a ser de bendición. Amén. Amén. Pero ¿cuántas veces pasan esas cosas? Y trae conflicto. Ahora tenemos que meditar, hermano amado. ¿Dónde está puesta nuestra preocupación? Hoy en día, meditar. ¿Dónde está puesta nuestra preocupación? ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿En qué tenemos puesta nuestra mente, nuestro pensamiento? ¿Cuáles son las cosas que nos hacen estar ansiosos, inquietos? Para poder dejarlas delante del Señor. Para poder enfocar nuestra preocupación en las cosas que realmente ameritan. Tenemos que meditar en este día en qué estamos preocupados. ¿Qué es lo que nos mantiene inquietos, ansiosos? Porque si meditamos todos tenemos alguna cosa a la que nos mantiene ahí inquietos, ansiosos. Y ahí es donde tenemos que enfocarnos, hermano amado, para abandonar esa preocupación. Dejarla realmente en manos del Señor, confiar, estar seguro de que Él va a tomar control de esa situación y ya para nosotros preocuparnos de otra cosa. Amén. Meditar. Meditar, que venga la palabra en este día para meditar en qué estamos preocupados, en qué nos estamos enfocando, dónde está nuestra preocupación. Si estamos preocupados en crecer las cosas del Señor, si estamos preocupados en irnos con Cristo. Amén. Todos los días escuchamos que la venida del Señor está cerca. ¿Estamos preocupados por prepararnos para irnos con el Señor? ¿Es una preocupación de la iglesia? ¿Cuál es nuestra preocupación? ¿En qué estamos enfocados? Dice que donde esté nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Por eso es que tenemos que reflexionar, que tenemos que meditar a través de la palabra, para ver en qué nos estamos preocupando. ¿De qué nos estamos preocupando? Amén. ¿Cuánto puede dar un fuerte gloria a Dios? Gloria a Dios. Pablo decía que se agolpaban en la preocupación por todas las iglesias. Él tenía que tener un cuidado por todas las iglesias, porque a él se le había confiado el Evangelio, entonces tenía esa preocupación, ese cuidado por todas las iglesias. De ministrar la palabra, de que no se infiltre nadie. Cuando aparecía alguien que parecía piadoso, pero que él veía que no era bueno para la iglesia, él ya lo señalaba, decía que se apartaran de él. Porque Pablo tenía un cuidado, tenía una preocupación por las iglesias, eso se le había confiado a él. Hoy en día, hermano amado, prácticamente no hay una preocupación por la iglesia del Señor, sino que hay una preocupación por los intereses personales de cada uno. Eso es lo que se manifiesta hoy en día. No hay una preocupación por las iglesias, no hay una preocupación para que crezcan, que sean edificados, que se solucionen los problemas, que vayan conociendo al Señor, que vayan teniendo comunión con el Señor, que realmente sigan al Señor, sino que hay una preocupación para que lo sigan a ellos. Hay una preocupación para que salgan sus negocios. Una preocupación para ir haciendo los planes que tienen ellos. Pero no una preocupación por la iglesia. Por eso que la iglesia se va deteriorando, por eso que la iglesia está así.
Porque no hay una preocupación para que los hermanos crezcan, no hay un interés, no hay un esmero por la vida de los hermanos. Una preocupación para interiorizarse en los problemas, ayudarle a salir adelante realmente. Después tiene que estar el interés del hermano en querer, obviamente, salir de esa situación, en querer dejar las cosas en las manos del Señor. Porque muchas veces se vienen con preocupaciones, con situaciones, y cuando viene el consejo de la palabra de Dios no lo quiero tomar. Eso ya es otra cosa. ¿Cuántas veces uno manifiesta una preocupación? Viene, capaz que está ahí llorando en la presencia del Señor, capaz que está mal, tiene un problema, está preocupado, pero cuando viene y se le dice el consejo no lo quiere hacer, no lo quiere tomar. Entonces ahí ya no hay más nada para hacer. Pero hoy no hay una preocupación realmente de los ministros, aquellos que están en el frente, por preocuparse para edificar a la iglesia, para que crezcan, para que vayan saliendo adelante, para que realmente conozcan al Señor, para que se preparen como una iglesia santa, gloriosa, sin mancha. Van sumergiendo a los hermanos en el error, van conociendo un evangelio que no es ese evangelio genuino, no es lo que el Señor quiere para la iglesia. Y así de esa manera los van formando, más bien los van deformando. No los van llevando por la santificación, por la consagración, por la humildad. Van creciendo los hermanos y como el que está al frente es soberbio, los otros que van creciendo, que van sirviendo, se van volviendo soberbios como ellos. ¿Por qué? Porque no hay una preocupación. No se preocupan por ellos, no se preocupan por estar siguiendo al Señor, por estar en comunión con el Espíritu Santo, y menos se van a preocupar por la iglesia, para que sea edificada. Lo único que se preocupan es para que crezcan en número. Cuanto más número tengan, más personas tengan, mejor. Pero no se preocupan por edificarlo, por presentarlo un día delante del Señor santo, sin mancha, sin arruga, como esa iglesia gloriosa. Por eso que el Señor va a empezar a despertar la preocupación en esos siervos fieles que Él va levantando, que Él está llamando en este tiempo. Él va a empezar a despertar esa preocupación. ¿Para qué? Para que se preocupen para ministrar la palabra del Señor tal cual como es, para darla a conocer tal cual está escrita, para que puedan abrir los ojos y puedan ir creciendo, puedan ir avanzando, puedan ir conociendo al Señor, puedan ir consagrando su vida, puedan ir realmente consagrando su vida para el Señor, conociéndole, agradándole en todo, buscando cada día y creciendo en el Señor, buscando cambiar la vida, cambiando esa conducta, esa forma de ser, abandonando esa vida vieja, esa maña vieja, dejando todo de lado para ir creciendo en la humildad, en la honestidad, en la responsabilidad, en el amor para con el Señor, para con todo. El Señor va a ir despertando la preocupación en este tiempo, en aquello que les va a importar solo dar a conocer al Señor, que no le importe otra cosa que dar a conocer al Señor, que la iglesia sea edificada. Entonces ahí el Señor va a ir poniendo esa preocupación, esa responsabilidad, ese cuidado sobre la iglesia, para que le puedan ir conociendo, para que pueda ser exhibida a este mundo. ¿Cuánto puede dar un fuerte gloria a Dios? Gloria a Dios. Por eso es que la iglesia está así hoy en día, hermano amado, porque no hay una preocupación. Pablo decía que se agolpaban en la preocupación por todas las iglesias. Y tenemos que estar orando para que haya un despertar. Como iglesia estar orando para que haya un despertar general en las iglesias. Amén. Ahora vemos, ¿cuántas preocupaciones que tenemos por delante? ¿Cuántas cosas que tenemos que preocuparnos? Dice en 1 Corintios, en el capítulo 12, versículo 25, dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, para que no haya desaveniencia, que no haya ruptura en el cuerpo. Dice que se preocupan los unos por los otros, o sea que para que no haya ruptura tenemos que preocuparnos los unos por los otros. Por eso que dice que ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Amén. Para que no haya esa ruptura. Por eso que tenemos que enfocarnos nosotros, preocuparnos por los demás, por la necesidad de los demás, preocuparnos los unos por los otros. Amén. Y de esa manera no va a haber ruptura, no va a haber desaveniencia. Amén. 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 Preocuparnos, estar orando, estar viendo, velando por la necesidad del otro. Y así en todos los índoles de nuestra vida. El preocuparnos los unos por los otros va a evitar esa ruptura en los hogares, en los matrimonios. Si el esposo busca preocuparse por la esposa por el esposo, preocuparse por los hijos unos por otros, ahí no va a haber ruptura, no va a haber desaveniencia. ¿Cuántas veces pasa que son egoístas? Que el esposo se preocupa solo por él, la esposa se preocupa solo por ella, y ahí empieza a haber una ruptura. Por eso que tenemos que preocuparnos los unos por los otros. Dice que serán una sola carne. Que van a ser una sola carne. Buscar tener en común. Buscar preocuparse por lo mismo. Que la preocupación sea una en el matrimonio. Que en el hogar la preocupación sea una. Estar enfocado en un mismo punto. Tener un mismo enfoque.
tener una misma meta como matrimonio, como hogar, para que no haya ruptura. Amén. Obviamente siempre la esposa estando en el hogar y el esposo quizás que sale, trabaja, van a tener otras preocupaciones. Capaz que la esposa está preocupada, la preocupación de ese día es que tiene que arreglar una canilla. Y capaz que la esposa la preocupación es que tiene que arreglar algo en el auto. O que tiene que arreglar algo en otro lado, o que está pendiente del trabajo. Pero la esposa que está en el hogar está quizás pendiente de eso porque está todos los días, en cada momento, viendo esa situación. Pero al margen de eso, como matrimonio uno tiene que buscar que la preocupación sea la misma, que el enfoque sea el mismo. Amén. Para que no haya esa ruptura. Para que vaya siendo bien conformado ese matrimonio, ese hogar. Porque ahí se va a mostrar la gloria del Señor en el hogar, en la familia, en el matrimonio. Amén. Que fue lo que destruyó el diablo en estos últimos tiempos. Ha destruido el hogar. Ha destruido los matrimonios, ha destruido la familia. Y en eso se quiere glorificar el Señor. Por eso que este es un tiempo que se van a empezar a restaurar los hogares, la familia. Que el Señor va a empezar a poner esa preocupación en cada uno para que sea restaurado el hogar, que sea restaurada la familia, que se manifieste la gloria del Señor. Amén. Por eso que tenemos que estar atentos a todas estas cosas, hermanos amados. En preocuparnos los unos por los otros. Como iglesia, preocuparnos los unos por los otros, los hermanos. ¿Cuántas veces quizás nos llega un hermano y uno está ahí y no se preocupa por saber si le pasó algo? Si está bien, si está pasando por una necesidad. ¿Será que nos podremos preocupar los unos por los otros? Preocuparse por cada uno en particular, preocuparse por el pastor, también estar orando para su fortaleza, para que el Señor le vaya guiando. Ir preocupándonos los unos por los otros y teniendo ese cuidado. Amén. Y aprender a dejar todas esas inquietudes, todas esas cosas que nos transmiten esa ansiedad, todo eso que nos perturba, dejarlo en el Señor, aprender a descansar. Y en aquellas cosas que el Señor nos pone, aquellas cosas que el Señor nos va delegando, tener esa preocupación, ese cuidado, esa diligencia. Amén. Amén. Así que estemos atentos, hermano amado, en este día. ¿Será que nos preocuparemos en este día, en este momento, de absorber la palabra? Amén. ¿Será nuestra preocupación en esta hora absorber la palabra, llevarla a la práctica? Meditar, el estar atento. Amén. Amén. Así que esta es la palabra que el Señor tiene en este día para nosotros. Amén. Se hayan cerrado todos tus caminos, cuando estés llorando, cuando hayas caído, no te sientas solo, Dios estará ahí. Cuando el castillo azul se haya desvanecido, junto con tus sueños, junto con tus bríos, no te sientas solo, Dios estará ahí. Cuando hayas pensado que no hay esperanza, que reina la noche y que el sol no avanza, no te sientas solo, Dios te dice así: descansa en mí, descansa en mí, descansa en mí, dice el Señor. Descansa en mí, descansa en mí, descansa en mí, dice el Señor. Él será en tu vida tu nuevo castillo, Él será tu sol, será tu pronto auxilio, sobre las alturas te hará caminar.
hayas llegado al límite en tu mente, donde la cordura ya se encuentra ausente, no te sientas solo, Dios estará ahí. Cuando los recuerdos de algún ser querido, en vez de alegrarte, te hayan deprimido, no te sientas solo, Dios estará ahí. Cuando hayas pensado que no hay esperanza, que reina la noche y que el sol no avanza, no te sientas solo, Dios te dice así.